Hola amigos, bienvenidos nuevamente a De lo Antiguo a lo Actual, donde estudiamos del amor de Dios desde la perspectiva del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a estar estudiando de la vida de José, en el capítulo 37 del libro de Génesis. Génesis 37 y vamos a leer el versículo 28. Nos dice así: Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José, obedeciendo al mandato de su padre, fue a ver cómo estaban sus hermanos. Claro, sus hermanos no lo tomaron como que quería ver, sino que quería llevar reporte a su papá, chismear sobre lo que estaban haciendo. Y eso no les agradaba a ellos. Y a través de varias oportunidades donde acumulaban resentimiento hacia José, ellos en ese día resolvieron quitarle la vida a José. Pero en su providencia, Dios permitió que uno de ellos interviniera por José y en vez de matarlo, lo colocaron en una cisterna. Pensando en qué podían hacer con él, venía una caravana de los madianitas y entre ellos estaban los ismaelitas. Entonces ellos se les resolvieron la idea de venderlo como esclavo. Imagínese usted un joven de 17 años que era consentido de su papá y ahora tenía que ir a una nación que no conocía, con gente que no conocía, a ser un esclavo. En el camino hacia Egipto me imagino que fue un momento demasiado triste, mirar atrás y ver las montañas donde estaba su padre y sin poder gritarle para ayuda. Pero en ese momento algo vino a su corazón. Él resolvió confiar su vida al Dios de su padre, a Jehová Yahvé. Y él dijo: voy a dedicar mi vida a servirle a él donde sea que esté. Y en ese momento, cuando él llegó allá, fue comprado por Potifar. Y vean lo que dice en el versículo 39, capítulo 39, versículos 2 y 3. Miren lo que nos dice aquí. Dice así: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Saben lo que me llama tanto la atención allí? Dice las escrituras que Potifar veía que Jehová estaba con él. ¿Cómo sabía Potifar de Jehová? Si él era de una nación idólatra, donde había faraones y leones y toda clase de idolatría. José le había hablado a Potifar de su Dios. Y dice, lo más importante dice allí, y Jehová estaba con José. A pesar de la circunstancia en la que se encontraba, a pesar de que era un joven y un niño, ¿verdad?, que había sacado de su padre, ¿verdad?, y del regazo de su padre, Jehová estaba con él. Y cuando Potifar vio que su hogar estaba prosperando, dijo: Jehová está con este joven. Imagínense lo que hizo: lo colocó sobre toda su casa, sobre todos los egipcios que estaban allí, excepto por su esposa, que ya sería otra historia que tocaremos en el futuro. Pero Él es Dios en todos los momentos claves de la vida de José, en su momento más terrible. Dice el versículo: y Dios estaba con José. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber en este momento. Que a pesar de que estemos pasando por pruebas, a pesar de que estemos en un lugar donde no queremos estar, Dios está con nosotros. Si resolvemos servirle y honrarle a través de nuestras acciones, Dios estará con nosotros. Y fíjense lo que dice al final: después de muchos años, porque él pasó casi 13 años en Egipto, y estando allí, se encontró nuevamente con sus hermanos. Y sus hermanos, temerosos de él,
Miren lo que le respondió. Veamos en el capítulo 45 de Génesis, en el versículo 5. Y dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José le dijo a su hermano: no se preocupen, que no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios quien me vio aquí, para hacer preservación de vida para ustedes. Imagínense que después de tanto sufrimiento, él supo cuál fue la voluntad de Dios para ir a Egipto. ¿Estás tú en Egipto ahorita? Puede ser no físicamente, pero en las circunstancias. Estás pasando por una enfermedad terrible, o quizás estás en un lugar donde no quieres estar. No pienses en esa circunstancia. Piensa en el propósito, en el para qué y para quién. Dios tiene un propósito para ti. Y ese dolor por el cual estás pasando, esa tristeza, esa lucha, esa dificultad, tiene un propósito mayor de salvación. No solamente para ti, para los que te rodean, para los que te ven. Así que resuelve en tu corazón servir a Dios donde sea que estés. Dios te bendiga.